Cosmoversus. Sí, a ver, todo tiene sus pros y sus contras y con la tecnología parece que siempre estamos igual, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, de que empezamos a usar huesos como herramientas y como muy bien representa la película de 2001, pues con el hueso también puedes partirle el cráneo a tu oponente, ¿no? Entonces cada avance tecnológico, cada herramienta parece que tiene siempre esa dualidad, ¿no? Y siempre hay gente que se asusta mucho y ve más la parte negativa y hay gente que es lo contrario, que piensan que esa tecnología va a salvarnos milagrosamente de todos los males y bueno, pues la realidad seguramente es algo entre medio. Pues muchísimas gracias, Salvador, por prestarte a venirte a Cosmoversus para debatir sobre la inteligencia artificial y para poner un poco en claro a la gente, ahora que está en boga este tema en muchos sentidos, dar una perspectiva más o menos positiva ante lo que tenemos delante, que seguramente que creemos saberlo por lo que nos cuentan, pero detrás hay muchas cosas que seguramente que no nos hemos enterado y que estamos muy equivocados. Bueno, es un tema complicado, como todos los temas de tecnologías y los efectos que tiene, ¿no? Y realmente es un campo que viene desde hace décadas, desde que surgen los primeros ordenadores, empieza a haber, tanto por el lado de la ficción como de la tecnología, pues gente que lo estudia, pero realmente ha sido en los últimos años cuando ha explotado por una serie de razones que podemos comentar, que tienen que ver con la evolución de la tecnología y de la ciencia también que hay detrás, de cómo estos sistemas pueden aprender. Y de repente nos hemos encontrado con que está invadiendo pues bueno, muchos campos profesionales y de consumo masivo también, ¿no? Todos estamos utilizando ya estas herramientas. Entonces, obviamente, pues va a tener un impacto, lo está teniendo ya. Y como comentaba antes de que empezáramos, pues hay gente que lo ve como el apocalipsis y hay gente que lo ve como el contrario, ¿no? Que va a ser un gran salto adelante en nuestra evolución y nos va a solucionar muchos problemas. Entonces, pues sí, es interesante aclarar un poco, ver qué hay detrás de todo esto. Entonces, ¿nos podrías comentar qué es exactamente la inteligencia artificial, de momento la que se está expandiendo mucho al lo que es como herramienta para usuarios, que sería la inteligencia artificial generativa, tanto de texto como imágenes? Más o menos, ¿qué nos podrías comentar? Pues como te decía, es un campo que empieza seguramente por los años 50, 60, con el desarrollo de la programación de ordenadores. Y inmediatamente hay gente que se pregunta, uy, ¿esto significa que algún día los ordenadores podrán pensar? Entonces, por ejemplo, Alan Turing, un matemático que hizo los primeros modelos teóricos de lo que podía ser un ordenador, que descifró la máquina Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues este mismo hombre, que era un genio, él ya escribió un artículo preguntándose si las máquinas podrán pensar algún día. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la forma de crear inteligencias artificiales, como lo entendían entonces, era programando. Programaban reglas, ¿no? Entonces le decían al programa, bueno, pues si alguien te escribe tal cosa, puedes responder tal cosa. Intentaban, pero era muy pedestre. Estos primeros sistemas intentaban reproducir el conocimiento experto, por ejemplo, para un diagnóstico médico. Entonces, tenían entrevistas con médicos, le decían, bueno, ¿y usted cuando hace un diagnóstico de cáncer, qué tiene en cuenta? Intentaban reflejarlo en un programa, pero obviamente era muy complicado y muy poco flexible. Lo que ha pasado en las últimas décadas, desde los años 80, empezaron a crear modelos de cómo funcionaban las neuronas de nuestro sistema nervioso y cómo nuestro sistema nervioso podía aprender, reforzando las conexiones entre esas neuronas a medida que vamos teniendo experiencias, ¿no? Y cómo generamos acciones como respuesta a eso. Entonces, esto que al principio eran pues unos modelos matemáticos muy sencillos, empezaron a programarse en ordenador y con el desarrollo de los chips y sobre todo estos últimos procesadores, ¿no?, que estamos usando tanto para minar criptomonedas como para entrenar modelos, pues se ha disparado. Estos modelos que al principio lo que analizaban era una imagen de 16 por 16 puntos, hoy en día manejan millones y millones de parámetros y se alimentan
con todo lo que encuentran por internet, pues imágenes, textos. Entonces han absorbido de alguna manera toda esa información, lo tienen representado internamente. Y uno de los usos de estos sistemas de aprendizaje automático, o lo que se llama aprendizaje profundo simplemente porque la estructura que tienen internamente es como las capas de nuestro sistema nervioso, ¿no? De las neuronas que están conectadas. Y con este aumento de la potencia, pues el número de capas y la complejidad con la que se conectan también ha aumentado mucho. Por eso se llama aprendizaje profundo. Una vez tenemos ese modelo, por ejemplo, los modelos de lenguaje que ahora están de moda, ¿no? El GPT-4, la próxima versión que saldrá dentro de poco, esos modelos, por ejemplo, han aprendido el lenguaje y entonces son capaces de, a partir de una entrada que tú le das en forma de texto, pues generar respuestas. Esto ahora se ha generalizado. La entrada puede ser texto y salir vídeo, o puede ser una imagen y darte una descripción de la imagen, o generar un vídeo a partir de la imagen. Estos modelos son tan complejos que ya no solo han absorbido el conocimiento textual, el conocimiento del verbal, ¿no? De los textos que encuentran por ahí, sino de imágenes y vídeos, de todos los sentidos, ¿no? El tacto y el olfato de momento no, pero todo llegará. Entonces, unas aplicaciones que se ha hecho muy famosas es esta de la AI generativa, ¿no? Entonces, tú a este modelo le das como entrada un texto, puede que acompañado también de una imagen o de un vídeo. Entonces le dices, pues bueno, cógeme la imagen de esta persona o de yo mismo y pónmeme a cantar pues como Julio Iglesias o quien sea, ¿no? Entonces, si el modelo ha sido entrenado con ejemplos, y ahí está la clave de por qué estos modelos son tan potentes cuando se entrenan con millones de ejemplos. Una vez tienen ejemplos de ese comportamiento, de ese tipo de medio, son capaces de generalizar ese conocimiento y relacionarlo con el lenguaje, por ejemplo. Entonces, claro, la posibilidad que abre de generar textos, imágenes y vídeo también, pues abre un campo de posibilidades que compite con todo el trabajo de la gente que hace trabajo creativo, ¿no? Sea traducción, sea escritura literaria, sea pues, escritura científica, o los artistas, ilustradores, diseñadores. Entonces ahí es donde ha aparecido, digamos, el principal impacto actualmente en esta capacidad de generación. A mí me ha llamado mucho la atención que se haya normalizado el uso, bueno, que se haya lanzado al consumo normal de la población, de cualquier usuario, este tipo de herramientas, porque yo creo que están empezando a perfeccionarse en ese sentido, porque como has dicho antes, llevan décadas desarrollándose. Podríamos hablar de inteligencia artificial hace décadas, pero no es lo mismo que estamos usando ahora. ¿Por qué se ha lanzado precisamente en estos últimos años, en este momento, este tipo de herramientas al consumidor, al usuario? Bueno, hay una razón que es tecnológica, porque tenemos la tecnología. Ten en cuenta que entrenar uno de estos modelos, que como decía son súper complicados, con millones y millones de parámetros, requiere supercomputadores o granjas de ordenadores trabajando durante meses, en los casos de los modelos grandes, por ejemplo, y consumen una cantidad de energía increíble, que es otro tema que se está cuestionando ahora, la cantidad de energía que se consume. Pero una vez el modelo está entrenado, realmente la posibilidad de ejecutarlo, de utilizarlo, es relativamente sencilla. O bien porque tú tienes un ordenador donde se instala solamente la parte de ejecutar el modelo, o lo que es más común, pues es que se ejecuta remotamente. Tú tienes tu móvil, por ejemplo, le cargas una imagen tuya para que te la deforme y haga cualquier cosa. Entonces esa imagen se envía en la nube a Google o a Facebook o quien sea el proveedor de esa aplicación y te la devuelve. Entonces realmente con un simple teléfono tú puedes utilizar esos servicios de IA generativa, lo que permite hacerlos muy populares con un coste mínimo. Luego está toda la parte económica o práctica de por qué se está haciendo. Obviamente en el mundo de las apps tú lo que quieres es, como dicen en inglés, pues tener ojos, ¿no? Cazar ojos que utilicen esa aplicación. Porque a partir de ahí o bien puedes venderles pagos adicionales, pues bueno, si quieres usar ciertas funciones más profesionales o por número de veces que quieres usarla, o lo que le metes es publicidad
o lo que haces es aprovecharte de la información que te manda esa persona para utilizar la aplicación. Entonces, eso, bueno, es algo que ya habréis visto, por ejemplo, en las aplicaciones que te hacen test y te dicen, bueno, pues tu personaje favorito de Harry Potter está. Detrás de todas esas aplicaciones lo que hay es una captación de tus datos que a su vez realimentan estos sistemas, ¿no? O uno de los grandes negocios, por así decir, en Internet es personalizarte la publicidad y personalizarte recomendaciones de todo tipo en las plataformas de vídeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso requieren tu información, crear un perfil virtual tuyo que la IA que hay detrás de esas plataformas pues utiliza para recomendarte cosas. Entonces, las aplicaciones están ligadas con esa captación de datos y viendo lo que te interesa y está todo conectado. Eso no lo sabía. O sea, ¿esto tiene algo que ver con los famosos algoritmos? Claro, los algoritmos son también procesos de inteligencia artificial. Los algoritmos son modelos entrenados para que, por ejemplo, si han visto que tú has visto la película A y la película B y la película C, pues la salida de ese modelo de IA es recomendarte, bueno, pues esta persona sabiendo que ha visto A, B y C, pues seguramente le va a gustar X y Z, ¿no? La serie tal. Y como tú estás usando el algoritmo y tú vas a ver esa película y luego le puedes dar una puntuación, por ejemplo, el propio uso que hacemos de esos algoritmos, de esas recomendaciones, realimenta la información que el algoritmo tiene sobre nosotros. Entonces, bueno, hay casos, obviamente, si hay 3 personas usando Netflix a la vez, pues es posible que salga un lío. Por eso nos piden que hagamos perfiles separados para poder distinguir aprender lo que le gusta a cada persona. Pero sí, se ha creado todo ese ecosistema, por así decir, de aplicaciones y algoritmos con inteligencia artificial que nos devuelven información procesada según nuestras preferencias, pero al mismo tiempo que lo hacen, van aprendiendo también cuáles son nuestras preferencias, ¿no? Llegan a conocernos seguramente mejor que nosotros mismos. Yo espero que esos sistemas no se queden pensando en nosotros durante la noche y digan, mañana voy a preparar esto para esta persona, para la otra, porque la verdad es que da un poquito de miedo ya con tanto, sobre todo con tanto cine de ciencia ficción en este sentido, da la sensación de que en algún momento puede pasar. Ya no como algo automático que está programado, sino como algo ya que va por su cuenta, como bueno, las Sí, películas de robot y este tipo de historias. sí, siempre hay lo que Asimov le llamaba digamos, el síndrome de Frankenstein, ¿no? Ese miedo que tenemos a que vamos a crear un monstruo, ¿no? Que nos va a devorar y que viene de la capacidad científica y técnica que tenemos, pero que se puede descontrolar. En realidad, al final siempre estamos los humanos detrás de esos monstruos, ¿no? O sea, es el doctor Frankenstein el que crea Frankenstein. Y los usos, al final, vienen definidos por los seres humanos. Por ejemplo, en el caso que comentábamos de estos algoritmos, de estos modelos que aprenden de nosotros, pues bueno, se pueden utilizar para recomendarte películas, pero también hay gente que los está utilizando para clasificarnos políticamente, eso sobre todo en Estados Unidos, donde tienen sistemas automáticos que te envían luego mensajes por teléfono o por email donde te dirigen una publicidad o un mensaje específico según tu perfil político para además pedirte donaciones y tal. Eso como un ejemplo de para qué se puede usar en versión malvada estos sistemas sin llegar a Terminator, o sea, con cosas que nos encontramos ya hoy en día. Y por supuesto en China, por ejemplo, pues habréis oído hablar de cómo utilizan las cámaras que tienen instaladas por las calles para reconocer ciertos comportamientos y mantienen un perfil de las personas y saben pues en todo momento quién está haciendo qué cosas, ¿no? Es casi un nivel ya de Gran Hermano de 1984. Entonces, bueno, está ese peligro un poco de ciencia ficción futurista del robot autoconsciente o que se revela, pero realmente hoy por hoy no tenemos ningún elemento real que nos lleve hacia eso, en el sentido de que las inteligencias artificiales siguen un patrón, unos objetivos muy determinados y han sido entrenadas para
resolver tareas muy concretas. Sí que habréis oído hablar de lo que se llama la inteligencia artificial general, que es esa idea de que algún día ese modelo puede hacer cualquier tipo de tarea, no solamente recomendarte películas o reconocer frases que le escribes y responderte, sino que realmente tenga un nivel de sofisticación en el cual tú le puedas razonar sobre cualquier cosa y le puedas pedir cualquier cosa. Eso a nivel de texto no estamos muy lejos. El filósofo y matemático Turing, que comentábamos antes, él dijo, bueno, yo no sé no sé qué es pensar realmente, ni sé lo que es la conciencia. Hoy en día no tenemos como un test que nos diga cuándo algo es consciente o no, pero sí que podemos tener un test donde, pues a través de una consola de escritura, puede llegar un momento que no podamos distinguir una persona que nos está respondiendo o una inteligencia artificial. Y eso se llama el test de Turing. Y hoy en día muchos investigadores creen que ya estamos en ese punto. O sea, que a nivel de lenguaje escrito, por lo menos, ya una inteligencia artificial puede reproducir lo que haría y diría un ser humano con texto. Que eso se extienda a la posibilidad de un robot que se mueve en el mundo físico. Bueno, estamos yendo hacia ahí. Has visto los últimos modelos de robots humanoides, empiezan a ser bastante realistas. Pero siguen sin tener una motivación propia o, claro, los seres humanos nos comportamos porque tenemos una serie de instintos, ¿no? La supervivencia, por supuesto, pero tenemos instintos territoriales, tenemos instinto de competencia por ciertos recursos, por la comida, por la compañía de otros humanos, por lo que sea, por el poder, ¿no? Las inteligencias artificiales no tienen ninguno de esos instintos que les motiven porque iba una inteligencia artificial a rebelarse. En ciencia ficción, bueno, hay el tema clásico de hemos programado una inteligencia artificial para que nos cuide, ¿no? Para que realmente mantenga la Tierra, para que mantenga la sociedad humana. Pero claro, si no tenemos cuidado y realmente motivamos a una inteligencia artificial, la entrenamos para eso, tenemos que controlar también qué medios utiliza para obtener esos fines, ¿no? Y ahí es donde están las historias de ciencia ficción de un robot, bueno, pues que decide que lo peor para la Tierra somos los seres humanos, entonces nos elimina y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que tomar una serie de precauciones de cómo se entrenan esos modelos. Empieza a haber ya legislación, sobre todo en Europa. Ha salido una directiva bastante fuerte para controlar cómo se han entrenado y cuáles son esas pautas de las inteligencias artificiales para que no se les introduzca motivaciones o usos. Lo que realmente preocupa son los usos que les dan los seres humanos a esos algoritmos, ¿no? Pensemos en los robots militares también. Obviamente un robot no se va a poner a disparar, más bien va a ser un ser humano el que le va a programar para que se ponga a disparar en el campo de batalla. Claro, al fin y al cabo es una programación y tiene un límite de información. Esa inteligencia, ese ordenador, ¿no? Al que está conectado ese aparato, ese dispositivo, ese robot humanoide o lo que pueda ser. Y fuera de ahí no tiene más información. Eso es lo que yo puedo entender, porque yo no soy experto en nada de esto, pero si se le da, como por ejemplo has dicho, para información, para órdenes, para cuidar, no sé, una colonia de humanos, para preservar su seguridad, por ejemplo, si no se le introduce más información, ese dispositivo de inteligencia artificial no va a hacer otra cosa y tampoco sería capaz de desarrollar el mismo, por ejemplo, la motivación que has llamado, no se puede motivar para otro tipo de acciones. Claro. Se limita siempre a la información que se le ha dado. Claro, al final, desde una perspectiva, digamos, matemática o teórica, lo que hace un modelo de inteligencia artificial es optimizar una función. Lo que hace es, a partir de los ejemplos con los que tú le has entrenado, pues crea una función. Dadas las entradas, qué salida es la más óptima o qué acción es la más apropiada. Pero se basa siempre en los ejemplos que tú le hayas puesto. Entonces, claro, entrenar a un modelo para que reconozca imágenes de gatitos o para que traduzca frases es relativamente sencillo, pero un robot que tuviera que moverse en el contexto normal, donde nos movemos los humanos todos los días, tendría que entender las intenciones de otros seres humanos, no solamente lo que dicen, sino también su lenguaje corporal.
tiene que entender cómo funciona la física del mundo, ¿no? Si dejo caer esto, pues le va a pasar, se va a romper o esto no, con qué fuerza tengo que apretar. La complejidad del entorno es muy, muy grande. Por eso hasta ahora los robots humanoides están tan limitados, porque como tú dices, la capacidad de procesamiento que haría falta para absorber toda esa información, aprender de la experiencia también, porque nosotros vamos aprendiendo desde pequeños, no nacemos con el cerebro, el modelo de inteligencia ya programado, sino que vamos aprendiendo pues por nuestras experiencias básicamente, lo que vemos hacer a nuestra familia, lo que estudiamos luego en el colegio, o meter todo ese proceso dentro de un robot artificial no es nada sencillo. Entonces va a ser poco a poco. Lo que también es un factor de por qué se está acelerando la inteligencia artificial es porque estos modelos aprenden a hacer tareas concretas, pero luego pueden conectarse entre sí, pueden reforzarse. Entonces, por ejemplo, sistemas que ahora te generan vídeo y que pronto vamos a poder generar películas enteras, pues están hechos de partes, a lo mejor hay un trozo que reconoce las instrucciones que tú le das, ¿no? Reconoce el lenguaje y a lo mejor te genera una imagen. Luego hay otro que coge esa imagen y la anima con un patrón de movimiento y tal. Entonces, el hecho de que haya gente desarrollando modelos que luego pueden conectarse entre sí y funcionar juntos, que es lo que se llaman agentes, está acelerando todavía más el proceso. Entonces, claro, un robot humanoide pues ha tenido que aprender a moverse, ¿no? Por ejemplo, a andar, a levantarse, que ya es bastante complicado, pero por ejemplo la parte del lenguaje pues ya la va a tener muy avanzada porque ya hay modelos que permiten hacerlo. O sea que habrá que simplificar todo eso para que además lo pueda ejecutar en su cerebro artificial. Entonces eso llegará, pero bueno, tardará unos años en ver robots como los que se ven en películas de ciencia ficción. Da un poco de miedo lo que acabas de comentar de que se conectan unos a otros y aprenden entre sí, porque a lo mejor uno está programado con una limitación que tiene pues para cuidados, otro está para enseñar, otro está para proteger, otro está para, bueno, pues para ayudar en alguna materia. Entonces da la sensación de que esos dispositivos, si se retroalimentan entre ellos, se puede crear, no sé, como una especie de ente digital, de ente Sí, no vivo, pero ya me entiendes, hay, ¿no? sí, está entre el mito y la posibilidad real. Pues claro, hay una teoría de la inteligencia de la conciencia que lo que afirma es que son características emergentes. Es decir, que cuando un sistema alcanza cierto grado de complejidad es cuando empieza a comportarse de forma inteligente o incluso empieza a tener conciencia y que en ese caso la cantidad de conexiones y de información que puede manejar un sistema es importante también. Y eso en parte puede que sea cierto, ¿no? Por algo el aumento de tamaño del cerebro humano pues ha tenido un impacto, pero también hay otras cosas, ¿no? Como la forma en la que podemos utilizar nuestras manos, etcétera. Entonces hay gente que predice que, bueno, viendo la curva de aumento de estas conexiones, de estos modelos, pues para el año 2047, por ejemplo, pues van a alcanzar la consciencia por sí mismos. Yo creo que no va a ser tan espontáneo, pero efectivamente va a tener un efecto ese aumento. Les va a permitir acercarse mucho más a los tipos de tareas que nosotros hacemos. Hay tareas que nos parecen muy sencillas, como decir, bueno, pues hoy voy a cocinar tal, a ver qué tengo en la nevera, cómo lo voy a combinar, que para una inteligencia artificial realmente serían muy complicadas. Pero eso va a llegar poco a poco. Esta es la idea de esa inteligencia artificial general, ¿no? Que conseguiría integrar todas esas diferentes tareas. Pero cuantitativamente aún estamos lejos de ahí. O sea, aunque yo te diga, pues estos modelos tienen 70 millones de parámetros. Es que eso todavía comparado con la complejidad de nuestro cerebro es una ínfima parte. O sea, no nos damos a veces cuenta de lo complejo y el número de conexiones que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Más que estrellas en toda la galaxia. Eso es realmente un sistema que por una parte ha aprendido durante la evolución, es decir, venimos con esa preprogramación, con esa estructura ya un poco preprogramada, pero luego también vamos aprendiendo
y absorbiendo un montón de información durante nuestra vida. Y como decía antes, llevar todo eso a lo que hoy por hoy todavía son sistemas muy pequeños es complicado. O sea que tardaremos aún algunas décadas en tener esos sistemas. No sé si has oído hablar del concepto de la singularidad tecnológica, que es esto que comentaba antes, de que llegaría un momento en que estas inteligencias artificiales, por su propio volumen, llegarían a adquirir consciencia, ¿no? Y entonces incluso llegarían a superarnos. Entonces hay profetas tecnológicos como Raymond Kurzweil, que trabaja en Google, que realmente están convencidos de que eso va a pasar en pocas décadas y que tenemos que prepararnos de alguna manera para eso. Yo creo que, como digo, no va a ser tan espontáneo, pero sí la tecnología va a permitir que se desarrollen sistemas que van a ser más y más humanoides en muchos sentidos. No sé si has visto la película del hombre bicentenario. Claro, es un relato, una novela corta clásica de Isaac Asimov, que pues es uno de los autores de ciencia ficción. Yo soy escritor de ciencia ficción también, aparte de físico informático. Y claro, él plantea algo así, plantea que al final, un poco por azar también, porque no a todos los robots les pasa, es un robot concreto que en un entorno con una familia se va desarrollando esa creatividad y esa conciencia y llega un momento, como hace siempre la ciencia ficción, lo que está haciendo al analizar estos robots humanoides es también preguntarse por qué es lo característico del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, en la película está Robin Williams, hace del robot, lo hace genial. Claro, y él lo que quiere es llegar a ser humano. Empieza por la parte más física, ¿no? De ir cambiando su cuerpo para que se parezca más al de un ser humano, pero se da cuenta que al final eso no es lo característico del ser humano y bueno, pues al final no vamos a destripar el final, pero igual que hace Philip K. Dick, que es otro autor de ciencia ficción, el que escribió la historia en la que está basada Blade Runner o Desafío Total, estas películas, pues en Blade Runner también encontramos esa misma preocupación, que es lo que hace a un replicante igual o diferente a un ser humano. La respuesta de Dick es que es la empatía, la capacidad de reconocer los sentimientos de otros seres vivos y de comportarse, pues, digamos, con sentimientos, ¿no? Con compasión respecto a otros seres humanos. Entonces el propio Dick, que como digo es un autor también muy importante de ciencia ficción, decía, bueno, es que también tenemos seres humanos que no tienen ninguna empatía. Tenemos psicópatas y sociópatas y gente así. Entonces, eso es lo que va a ser un tema de discusión importante en las próximas décadas. Hasta ahora lo ha sido en la ciencia ficción, pero hoy en día lo tenemos ya sobre la mesa. Esos robots que se van a comunicar con nosotros o esos algoritmos, por ejemplo, los sistemas de soporte técnico de las empresas, ¿no? Ya, tú llamas a una empresa telefónica, oye, tal, pues cada vez van a ser más inteligencias artificiales. ¿Cómo te van a responder de una manera que sea empática, que reconozca qué es lo que te pasa y que lo haga de manera que tú no te enfades demasiado, ¿no? con ellos? Y entonces esa interacción entre inteligencias artificiales y humanos a través de esa empatía va a ser un tema clave. También porque una de las aplicaciones de los robots humanoides más importantes seguramente será el cuidar de personas que tienen algún problema pues de movilidad o simplemente que están solas, no tienen a nadie que les cuide. Y esto ya se está probando en hospitales y se está probando en ciertos entornos. En Japón, por ejemplo, donde hay una población muy anciana. Tenemos una investigadora muy importante en Barcelona que se llama Carmen Torras y ella es especialista en este tipo de robots asistenciales. Entonces ahí claro que el robot entienda tus sentimientos, lo que necesitas, lo que quieres, incluso a veces sin decirlo, pues va a ser un tema muy importante en los próximos años. ¿Esos robots son físicos? Sí, no son ordenadores, me refiero, son... No, ahí por supuesto hay programas ya de diagnóstico que pueden, por ejemplo, detectar un cáncer en una radiografía con más fiabilidad que un radiologista humano, porque ha sido entrenado por expertos y con miles de ejemplos. Entonces, eso existe también. Pero estos en concreto son robots de pues, asistencia a enfermos, no necesariamente que les vayan a hacer lo que hace una enfermera, que son pues, las curas, etcétera, sino como acompañamiento, para entretenimiento, para que se sientan pues que no están allí solos horas en la cama, que están con alguien. Entonces ya se están probando, como digo, en Japón y en otros países también. Ahí hay una dicotomía muy curiosa porque
se intenta que tengan cierta apariencia humana, entonces a veces les ponen una pantalla con unos ojos o con una boca que se mueve, pero hay también a veces un rechazo cuando ese robot es demasiado parecido a un humano, ¿no? Está este fenómeno que se llama el Uncanny Valley en inglés, el valle inquietante, donde si el robot es bastante realista, pues la respuesta de la persona que interactúa con ellos es buena, ¿no? Pues qué majete que es, que bien se expresa y tal, pero si llega un momento que es demasiado humano, es como, que da cosa, ¿no? El verlo. Entonces, ese aspecto también de hasta qué punto los vamos a hacer exactamente igual a los humanos o no, pues es interesante. Y luego, por supuesto, tienes todo el campo de los robots de compañía ya hasta el nivel de la sentimental y sexual, ¿no? Hay ya problemas y bueno, se está extendiendo bastante las aplicaciones de inteligencia artificial con compañeros virtuales, ¿no? Con los chavales jóvenes que se crean allí su propia novia, su propio novio virtual con las características que ellos quieren, hablan con ellos y puede ser positivo porque, bueno, pues tienes una salida a tus problemas diarios, puedes hablar con alguien, etcétera, pero también puede generar problemas y ya ha habido algunos casos de estos. Sí, lo que siempre suele pasar, ¿no? Que, bueno, se intenta que sea un uso lo más sano posible en los ámbitos que quieras presentarlo, pero luego se puede descontrolar porque hay gente que no sabe que, bueno, o que se puede obsesionar o que puede abusar del uso y se convierte en algo insano al final y claro, ya depende sí, también de la gente, de las personas. efectivamente, no antes, pues o chavales que tienen algún tipo de problema de base, que tienen problemas familiares o en la escuela o pues problemas psicológicos de algún tipo, entonces se vuelcan demasiado en esa relación, a lo mejor olvidando otras y claro, llega un momento que hay una insatisfacción también, porque eso nunca te va a poder dar lo que te da una compañía humana. Entonces, bueno, vamos a ver, porque claro, lo interesante sería que esa propia IA reconociera que ese chaval o esa chica tiene una serie de problemas y a lo mejor le diera consejos, ¿no? O le diga, bueno, mira, tienes que hablar con un profesional o hablar con tu familia, etcétera. Pero eso va a ser también un área de impacto bastante importante de todo este tema de los compañeros y compañeras virtuales. Cosmoversus.